Almohadilla Energía Verde, la historia de María Solares. Almohadilla Raíces del Cambio. El Sol de Sonora era un pintor implacable, dibujando sombras largas y ardientes sobre los campos resecos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. María Solares contemplaba aquel paisaje desde la terraza de su casa familiar, sus ojos color café oscuro reflejando una determinación que ardía más intensamente que el astro rey sobre los áridos territorios del norte de México. Tenía 29 años, y cada línea de su rostro contaba una historia de resiliencia. Sus rasgos mestizos, con el perfil definido de sus ancestros indígenas y la firmeza de su herencia española, dibujaban el retrato de una mujer que no conocía la palabra imposible. El viento del desierto jugueteaba con sus cabellos negros, ligeramente ondulados, que caían más allá de sus hombros, mecidos por una brisa que parecía susurrar secretos antiguos. La casa de los Solares era un refugio de memoria y esperanza. Construida con adobe, sus muros gruesos guardaban décadas de historias familiares. Cada rincón hablaba de lucha, de supervivencia, de la capacidad de transformar lo árido en fértil. Y María era la última expresión de aquella tradición familiar. Su padre, José Solares, un agricultor curtido por décadas trabajando la tierra ingrata de Sonora, había sido su primer maestro de vida. Un hombre de pocas palabras pero de sabiduría profunda, le había enseñado que la innovación no era un lujo, sino una necesidad para sobrevivir. «Mira estos campos», le decía frecuentemente cuando ella era apenas una niña, «parecen muertos, pero tienen vida. Solo necesitan entender su potencial». Aquellas lecciones habían germinado en el corazón de María como semillas de esperanza. Mientras sus compañeras soñaban con ser actrices o maestras, ella dibujaba en cuadernos escolares esquemas de paneles solares, calculaba ángulos de captación de energía y diseñaba sistemas que pudieran transformar la realidad de comunidades olvidadas. Su madre, Sofía Ramírez, una maestra rural con el corazón más grande que su pequeño pueblo, había nutrido aquella pasión. Entendía que la educación era el primer paso para cualquier transformación. La luz, le repetía, no es solo electricidad. Es conocimiento. Es oportunidad. La universidad había sido su primera gran batalla. Becada en el Instituto Tecnológico de Monterrey, María no solo destacó en ingeniería energética, sino que se convirtió en un referente para otras jóvenes de comunidades rurales. Sus proyectos de investigación ya hablaban de algo más que teoría, hablaban de revolución. Sol Comunidad no era solo una startup. Era su sueño, su misión de vida. Un proyecto que buscaba llevar energía renovable y asequible a las comunidades más olvidadas de México. Cada panel solar representaba más que tecnología, representaba dignidad, esperanza, futuro. En su estudio, una habitación contigua a la casa familiar transformada en laboratorio de innovación, los muros estaban cubiertos de mapas, gráficos, prototipos. Planos detallados de paneles solares modulares se mezclaban con fotografías de comunidades rurales. No eran solo datos, eran historias de vida. Diego Ramírez, su mejor amigo y socio tecnológico, acababa de entrar. Un ingeniero informático delgado, de mirada inteligente y sonrisa fácil, compartía el mismo sueño de transformación. Los nuevos cálculos son prometedores, dijo, dejando una carpeta sobre el escritorio desordenado. El nuevo modelo podría reducir los costos de implementación hasta un 40%. María sonrió. No era solo un logro técnico. Cada porcentaje representaba familias que podrían acceder a electricidad, niños que podrían estudiar después del anochecer, comunidades que podrían despertar a nuevas posibilidades. El atardecer comenzaba a pintar el cielo de Sonora con tonos naranjas y púrpuras, un lienzo natural que recordaba que la belleza podía surgir incluso en los lugares más áridos. María sabía que su camino sería difícil. Las grandes empresas energéticas no verían con buenos ojos su proyecto. Conseguir financiamiento sería un desafío titánico. No se trata solo de tecnología, le dijo a Diego, mientras observaban el horizonte, se trata de dignidad. Cada comunidad merece tener luz, merece tener esperanza. En aquel momento,
con el sol hundiéndose entre las montañas distantes, María Solares no podía imaginar los desafíos que la esperaban. Pero estaba lista. Lista para luchar. Lista para cambiar el mundo, un panel solar a la vez. Almohadilla Alianzas Estratégicas. El Centro de Innovación Tecnológica de Hermosillo se alzaba como un templo moderno del conocimiento, sus líneas arquitectónicas de cristal y acero reflejando la luz intensa de Sonora. Era un miércoles de principios de octubre, un día que María Solares presentía sería decisivo para el futuro de Sol Comunidad. La sala de conferencias respiraba una tensión apenas contenida. Paredes blancas, iluminación LED perfectamente calculada, una mesa circular que más parecía un escenario de batalla intelectual que un espacio de diálogo. A un lado, María y Diego. Al otro, un grupo de inversores que representaban lo más selecto del mundo empresarial mexicano. María había dedicado meses a preparar esta presentación. Cada gráfico, cada estadística, cada imagen había sido meticulosamente seleccionada. Su blazer negro, cuidadosamente planchado, transmitía un mensaje de seriedad profesional que contrastaba con su juventud. Diego, a su lado, sostenía una tableta con los últimos datos técnicos. Su juventud era diferente a la de María, más relajada, pero igual de intensa. Habían sido compañeros en la universidad, amigos antes que socios, unidos por un sueño que parecía más una locura que un proyecto viable. Elena Gutiérrez, la inversora más importante del panel, no quitaba los ojos de María. Una mujer de unos 50 años, con un cabello canoso perfectamente peinado y unos lentes que parecían ser más un instrumento de escrutinio que un simple accesorio, representaba el mundo corporativo tradicional. Señorita Solares, comenzó Elena, su voz modulada con un acento que mezclaba el refinamiento de la Ciudad de México con la dureza de los negocios, llevo más de 3 décadas en el mundo de las inversiones tecnológicas. He escuchado cientos de propuestas. ¿Qué hace que esta sea diferente? María no se inmutó. Había practicado este momento una y otra vez, frente al espejo de su habitación, en las largas noches de investigación. Verá, señora Gutiérrez, respondió, su voz firme pero no desafiante, Sol Comunidad no es solo otro proyecto de energía renovable. Es una solución integral para la desigualdad energética en México. Desplegó entonces una serie de mapas digitales que mostraban la realidad de las comunidades rurales. Zonas enteras marcadas en rojo, representando la ausencia total de servicios energéticos confiables. El 35% de las comunidades rurales en Sonora, continuó, no tienen acceso a electricidad estable. Hablamos de escuelas sin luz para estudiar después del anochecer, centros de salud que no pueden conservar medicamentos, familias que dependen de generadores diésel costosos y contaminantes. Diego intervino, complementando la presentación con datos técnicos. Un sistema de paneles solares modulares, baterías de alta eficiencia con una vida útil 3 veces superior a las tecnologías actuales, y un algoritmo de distribución inteligente que optimizaba cada kilovatio. Nuestro modelo, explicó Diego, no solo provee energía. Transforma comunidades. Cada panel es un nodo de una red inteligente que puede adaptarse a las necesidades específicas de cada región. Los otros inversores comenzaron a moverse inquietos. Algunos tomaban notas, otros intercambiaban miradas escépticas. Elena Gutiérrez permanecía inmutable. Números interesantes, murmuró, pero los números son solo una parte de la historia. ¿Cómo planean implementar? ¿Tienen pruebas piloto? ¿Compromisos comunitarios? María sabía que ese era el momento decisivo. No era solo una presentación técnica. Era una declaración de principios, una visión de futuro. Tenemos ya un acuerdo con la comunidad Rarámuri de San Miguel, respondió. Será nuestra primera implementación. No llegamos como técnicos externos. Llegamos como colaboradores, escuchando sus necesidades, adaptando nuestra tecnología a su realidad. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Elena Gutiérrez hizo algo que nadie esperaba, sonrió. Interesante, dijo finalmente, muy interesante.
Tengo contactos en comunidades indígenas de la sierra. Si logran demostrar su concepto allí, consideraré una inversión significativa. El desafío estaba lanzado. María sentía que algo fundamental había cambiado. No solo en la sala de conferencias, sino en el rumbo de su sueño. Afuera, el sol de Sonora continuaba su implacable travesía, testigo silencioso de una conversación que podría cambiar el futuro energético de México. Almohadilla: el primer desafío. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a dibujar los contornos de la Sierra de Sonora cuando María Solares y su equipo llegaron a San Miguel. Un pueblo rarámuri escondido entre montañas ancestrales, donde el tiempo parecía moverse de manera diferente, con un ritmo marcado por la naturaleza y las tradiciones milenarias. El paisaje era una sinfonía de tonos ocres y verdes. Montañas rocosas se elevaban como gigantes dormidos, cubiertas de una vegetación espesa que desafiaba la aridez del desierto sonorense. Pequeñas casas de adobe, construidas con las mismas manos que habían trabajado la tierra durante generaciones, se distribuían irregularmente por el territorio. Rafael Molina, el líder comunitario, los esperaba. Un hombre de 55 años, con el rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol implacable, representaba la sabiduría y la resistencia de su pueblo. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían mirar más allá de las personas, escrutando sus verdaderas intenciones. Hemos escuchado muchas promesas, dijo Rafael, su voz rasposa como el viento que bajaba de las montañas, pero nunca soluciones reales. María comprendía el escepticismo. No era la primera vez que llegaban expertos externos prometiendo transformar la vida de la comunidad. Proyectos gubernamentales, ONGs, investigadores universitarios habían pasado antes, dejando poco más que falsas esperanzas y promesas incumplidas. No venimos a prometer, respondió María, venimos a trabajar junto a ustedes. Nuestra tecnología es solo una herramienta. Lo importante es cómo la usemos juntos. Diego comenzó a descargar los equipos. Paneles solares modulares diseñados específicamente para adaptarse a la topografía irregular de la sierra. Baterías de alta capacidad que podían almacenar energía suficiente para sostener las necesidades de la comunidad durante semanas. El equipo técnico trabajaba con precisión milimétrica. Cada panel, cada cable, cada conexión era resultado de meses de investigación y desarrollo. No era solo tecnología, era una solución pensada desde la comunidad y para la comunidad. Los niños de San Miguel observaban con curiosidad. Algunos mantenían la distancia, otros se acercaban tímidamente. Para ellos, aquellos extraños con sus equipos tecnológicos representaban algo nuevo, algo diferente de lo que habían conocido. Una niña de unos 10 años, con los ojos más brillantes que las estrellas de la noche rarámuri, se acercó a María. ¿Esto nos va a ayudar a estudiar de noche?, preguntó. María se arrodilló para quedar a su altura. Eso esperamos, respondió con una sonrisa. El primer desafío técnico no tardó en aparecer. Un problema inesperado en la configuración de los paneles amenazaba con comprometer toda la instalación. Los ángulos de captación solar, tan precisamente calculados en el laboratorio, no funcionaban igual en el terreno real. Diego trabajaba febrilmente, recalculando, ajustando, buscando soluciones. Rafael observaba en silencio, su escepticismo mezclándose con una curiosidad cada vez más evidente. La tecnología es como la naturaleza, le dijo a María mientras observaban a Diego, no siempre se comporta como esperamos. El sol comenzaba a descender, pintando la sierra de tonos naranjas y rojos. El equipo trabajaba contrarreloj. Cada minuto era crucial. No solo por el proyecto técnico, sino por la esperanza que habían traído consigo. Un error podría significar la pérdida de la confianza de toda la comunidad. Un éxito podría transformar no solo San Miguel, sino abrir el camino para cientos de comunidades similares en México. La noche cayó sobre la sierra. Las estrellas, más brillantes y cercanas que en cualquier ciudad, parecían ser testigos silenciosos de una batalla tecnológica y humana. María miraba hacia el horizonte. Sabía que este era solo el primero de muchos desafíos.
pero también sabía algo más importante, que cada desafío era una oportunidad para aprender, para crecer, para transformar. Almohadilla luz en la oscuridad. La primera noche que los paneles solares iluminaron San Miguel fue como la llegada de un milagro silencioso. No había fuegos artificiales, no había discursos grandilocuentes. Solo un despertar gradual de posibilidades que antes parecían imposibles. María observaba desde una pequeña colina en las afueras del pueblo. Sus ojos reflejaban una mezcla de emoción contenida y profunda reflexión. Cada luz que se encendía en las casas de la comunidad Rarámuri representaba más que electricidad, era esperanza transformándose en realidad. Las primeras viviendas en iluminarse fueron las escuelas. Niños que antes estudiaban con la luz precaria de velas o lámparas de queroseno ahora tenían luz constante, limpia, sostenible. Maestras como Elena Ramírez, una educadora local de 42 años, no podían creer la transformación. Mis alumnos pueden hacer tareas después del anochecer, le comentó a María, sus ojos brillando con una emoción contenida. Por primera vez, la oscuridad no es un límite para su educación. En la casa comunal, un grupo de mujeres había instalado una pequeña lavandería comunitaria. Los paneles solares no solo proporcionaban luz, sino energía para máquinas que reducían significativamente el trabajo manual. Jóvenes y ancianas trabajaban juntas, compartiendo historias, tejiendo nuevas posibilidades. Rafael Molina, el líder comunitario que inicialmente había mostrado escepticismo, ahora caminaba con una postura diferente. Su mirada ya no era de duda, sino de un orgullo discreto pero profundo. Nunca creí, le dijo a María una tarde, mientras observaban a un grupo de jóvenes usando computadoras portátiles conectadas a la red energética solar, que veríamos algo así en nuestra comunidad. Diego trabajaba incansablemente en la optimización del sistema. Un nuevo algoritmo podría aumentar la eficiencia energética en un 20%, lo que representaría un cambio radical para comunidades con recursos limitados. Cada línea de código era como un pincel que redibujaba el futuro. Pero no todo era celebración. Las grandes empresas energéticas tradicionales comenzaban a ver a Sol Comunidad como una amenaza real a sus intereses establecidos. Carlos Mendoza, un ejecutivo de 55 años de una compañía tradicional de energía, seguía cada movimiento de María con una mezcla de fascinación y preocupación. Sus informes internos mostraban que el modelo de Sol Comunidad podría revolucionar completamente el mercado energético mexicano. En su oficina en Ciudad de México, rodeado de pantallas que mostraban mapas energéticos y gráficos de inversión, Mendoza no podía dejar de sentir que algo estaba cambiando fundamentalmente. No pueden seguir creciendo así, murmuró para sí mismo, revisando los últimos informes sobre la expansión de los proyectos de María. Mientras tanto, en San Miguel, la vida comenzaba a transformarse de maneras sutiles pero profundas. Un centro médico local, antes limitado por la falta de electricidad estable, ahora podía conservar medicamentos, usar equipos de diagnóstico básico y extender sus horarios de atención. El doctor Javier Hernández, un médico local de 38 años, no cabía en sí de emoción. Antes teníamos que enviar pacientes a ciudades lejanas para tratamientos simples, explicaba, ahora podemos hacer electrocardiogramas, mantener vacunas, realizar procedimientos básicos. Los jóvenes de la comunidad comenzaban a ver su futuro de manera diferente. Ya no era inevitable migrar a las grandes ciudades en busca de oportunidades. La tecnología estaba llegando a ellos, transformando su realidad. Una tarde, María observó a un grupo de adolescentes discutiendo proyectos de desarrollo local utilizando datos de Internet, algo impensable apenas unos meses antes. Computadoras, tablets, dispositivos que antes parecían pertenecer a otro mundo, ahora eran parte de su realidad cotidiana. Diego se acercó a ella, sosteniendo una tablet con nuevos cálculos de eficiencia. Estamos logrando algo más que proveer energía, le dijo, estamos cambiando perspectivas, abriendo horizontes. María sabía que el camino apenas comenzaba. Cada comunidad tendría sus propios desafíos, sus propias particularidades. Sol Comunidad no era un modelo único, sino una filosofía de transformación adaptable. El sol comenzaba a descender sobre San Miguel,
proyectando largas sombras sobre los paneles solares que ahora formaban parte del paisaje. Cada panel era como un centinela silencioso, guardián de un nuevo amanecer para la comunidad. La noche llegó. Pero esta vez, la oscuridad ya no significaba el fin de las posibilidades. Significaba el inicio de un nuevo capítulo. Almohadilla Resistencias. El poder no se entrega, se arrebata. Esta frase, que María había escuchado de su padre años atrás, resonaba con más fuerza que nunca mientras observaba los primeros obstáculos que las grandes corporaciones energéticas comenzaban a levantar contra Sol Comunidad. Carlos Mendoza, desde su oficina en el centro de Ciudad de México, movía los hilos como un director de orquesta perverso. Sus contactos en el mundo político y empresarial eran vastos, construidos durante décadas de negociaciones en restaurantes exclusivos y clubes privados donde el poder se intercambiaba como moneda corriente. La primera embestida llegó desde el ámbito burocrático. Informes técnicos misteriosamente filtrados cuestionaban la viabilidad de los paneles solares de Sol Comunidad. Argumentos sutiles pero calculados que buscaban sembrar la duda en potenciales inversores y en la opinión pública. Elena Gutiérrez, sentada frente a María en una cafetería de Monterrey, no podía ocultar su preocupación. Sus manos, cubiertas de discretas joyas que hablaban de décadas de éxito empresarial, sostenían un informe que parecía una sentencia. «Mira esto», dijo, deslizando varios documentos, «no son simples trabas. Es una estrategia orquestada para desacreditar tu proyecto». Los informes eran una obra maestra de manipulación técnica. Datos sacados de contexto, proyecciones sesgadas, cuestionamientos sobre la durabilidad de los paneles solares. Cada párrafo estaba diseñado para generar dudas, para erosionar la confianza que Sol Comunidad había construido con tanto esfuerzo. Diego analizaba los documentos con la meticulosidad de un cirujano forense. Su mirada, normalmente jovial, se había transformado en una expresión de concentración absoluta. «Esto no es un informe técnico», murmuró, «es un ataque premeditado». María sabía que cada movimiento contaba. No podían permitirse un error, una respuesta precipitada que pudiera ser utilizada en su contra. La estrategia de Mendoza era clara: desgastar, sembrar dudas, hacer que el proyecto perdiera momentum. En San Miguel, la comunidad rarámuri ya experimentaba los primeros efectos de la presión externa. Funcionarios locales comenzaron a realizar inspecciones inusualmente frecuentes, cuestionando permisos, revisando cada detalle de la implementación tecnológica. Rafael Molina, el líder comunitario, no se dejaba intimidar. «Hemos resistido algo más que papeleos», les decía a María y Diego, «sobrevivimos a conquistadores, terratenientes y gobiernos. Unos papeles no nos van a detener». La resistencia tomaba múltiples formas. Artículos en periódicos nacionales comenzaron a cuestionar el proyecto. Supuestos expertos energéticos aparecían en programas de televisión desacreditando la tecnología de Sol Comunidad. Un nuevo frente se abría: la batalla por la opinión pública. Elena Gutiérrez contactó a periodistas de investigación, amigos de décadas en el mundo mediático. «Necesitamos contrastar esta información», les decía, utilizando toda su influencia para mantener la objetividad. Diego trabajaba día y noche. Cada informe que cuestionaban requería una respuesta técnica detallada. No solo se trataba de defenderse, sino de demostrar la solidez científica de su propuesta. María comenzó a dar conferencias en universidades, compartiendo no solo los datos técnicos, sino la visión social de Sol Comunidad. Su pasión era evidente. No hablaba como una empresaria, sino como alguien que había visto de primera mano el potencial transformador de la tecnología. Una noche, después de una extenuante jornada de trabajo, María recibió una llamada que cambiaría todo. Un número desconocido, una voz que sonaba entre la advertencia y la amenaza. «Algunos proyectos», le dijeron, «no están destinados a prosperar». Diego rastreó la llamada. Era un número vinculado a los círculos corporativos de Mendoza. La guerra había pasado de lo técnico a lo personal. Elena Gutiérrez les advirtió: «van a enfrentar una batalla difícil.
las corporaciones energéticas no van a rendirse fácilmente. Su modelo de negocio ha funcionado durante décadas. Pero María recordó las palabras de su padre. El poder no se entrega, se arrebata. Y ellos estaban dispuestos a luchar. Un informe técnico misteriosamente filtrado amenazaba con desacreditar todo su trabajo. La pregunta flotaba en el aire: ¿quién estaba detrás de esto? La noche caía sobre México, pero en los ojos de María brillaba una luz que ninguna corporación podría apagar. Almohadilla: la verdad oculta. El silencio de la oficina de Diego era apenas interrumpido por el zumbido constante de las computadoras y el teclear frenético de sus dedos sobre el teclado. Documentos digitales y físicos se acumulaban alrededor de él, formando una especie de laberinto de papel y datos que representaban meses de investigación meticulosa. La red de corrupción que estaban desentrañando era más profunda y compleja de lo que María y Diego jamás hubieran imaginado. Cada archivo, cada correo electrónico, cada registro financiero que Diego descifraba revelaba un nivel de manipulación sistémico que bordeaba lo increíble. Carlos Mendoza no era simplemente un ejecutivo de una empresa energética tradicional. Era el núcleo de una estructura corrupta que mantenía a las comunidades rurales de México prisioneras de un sistema energético obsoleto y enormemente costoso. Sus conexiones se extendían como tentáculos por los niveles más altos de la administración política estatal y federal. María, llamó Diego, su voz conteniendo una mezcla de indignación y asombro: necesitas ver esto. María se acercó, su mirada escrutadora recorriendo los documentos en la pantalla. Gráficos, transferencias bancarias, actas de reuniones secretas comenzaron a dibujarse como un mosaico de corrupción institucionalizada. Las grandes empresas energéticas, lideradas por Mendoza, habían estado sistemáticamente bloqueando cualquier iniciativa de energía renovable que pudiera amenazar su monopolio. Sobornos a funcionarios públicos, campañas de desinformación contra proyectos de energía solar, presión a legisladores para mantener regulaciones que favorecieran sus intereses tradicionales. Cada detalle exponía un sistema perverso donde las comunidades más vulnerables eran las grandes perdedoras. Familias que pagaban tarifas exorbitantes, comunidades sin acceso a electricidad confiable, y todo para mantener intactos los privilegios de unos pocos. Esto va más allá de un simple conflicto empresarial, murmuró María, su voz cargada de una determinación que rayaba en la furia ética. Es un ataque directo a los derechos fundamentales de las personas. Diego asintió, continuando su explicación. Los documentos revelaban estrategias meticulosamente diseñadas para mantener a las comunidades rurales en la oscuridad, literal y metafóricamente. Informes trucados, estadísticas manipuladas, campañas de desprestigio contra iniciativas de energías alternativas. El informe técnico misteriosamente filtrado, que inicialmente parecía una amenaza para Sol Comunidad, ahora se revelaba como una pieza más del elaborado rompecabezas de manipulación. Era un intento deliberado de desacreditar no solo su proyecto, sino cualquier iniciativa que desafiara el statu quo energético. Rafael Molina, quien había sido testigo de primera mano de las limitaciones impuestas a su comunidad, fue consultado. Su testimonio añadía una dimensión humana a los datos fríos. Historias de familias que literalmente habían gastado sus últimos ahorros en servicios energéticos precarios, de niños que no podían estudiar después del anochecer, de comunidades enteras mantenidas en un ciclo de pobreza energética. Tenemos pruebas, dijo Diego, organizando meticulosamente los documentos. Pruebas que podrían sacudir los cimientos del sistema energético mexicano. María contempló la magnitud del descubrimiento. Exponer esta red de corrupción significaría exponerse a riesgos enormes. Amenazas personales, posibles acciones legales, presión de los grupos de poder. Pero también representaba una oportunidad única de transformación. ¿Estás preparado para lo que viene?, preguntó a Diego, sabiendo que la respuesta ya estaba implícita en su mirada. La decisión pendía en el aire, cargada de tensión. Denunciar significaba enfrentarse a un sistema profundamente arraigado, con influencias que se extendían más allá de lo imaginable.
El silencio de la oficina parecía condensar toda la expectativa de un momento histórico. María recordó las palabras de su madre: tienes el corazón de un líder y la mente de una revolucionaria. Nunca habían resonado con tanta claridad como en ese momento. La verdad estaba lista para ser revelada. Y con ella, vendría un cambio que nadie podría detener. Almohadilla el clímax. El día que María decidió luchar se convirtió en un punto de inflexión no solo para Sol Comunidad, sino para todo el panorama energético mexicano. La conferencia de prensa organizada en la sede del Centro de Innovación Tecnológica de Hermosillo fue más que un simple evento mediático, fue una declaración de guerra contra un sistema corrupto que había mantenido a las comunidades rurales en la oscuridad durante décadas. Diego preparó meticulosamente cada detalle de la presentación. Los documentos, cuidadosamente digitalizados y respaldados en múltiples servidores, exponían una red de corrupción que se extendía como un tentáculo canceroso por los niveles más altos de la administración energética del país. Gráficos, transferencias bancarias, actas de reuniones secretas, todo estaba preparado para ser revelado. María vestía un traje azul oscuro, simbolizando la profesionalidad y la determinación que caracterizaban su lucha. Su mirada, firme y penetrante, recorría la sala llena de periodistas, representantes de medios nacionales e internacionales, y algunos de los principales actores del sector energético mexicano. Hoy no venimos a hacer una simple denuncia, comenzó María, su voz resonando con una claridad que cortaba el aire, venimos a exponer una verdad que ha sido sistemáticamente ocultada a los ciudadanos mexicanos. Las próximas 2 horas fueron una demoledora presentación de evidencias. Cada diapositiva, cada documento, cada registro financiero revelaba capas de manipulación institucional. Carlos Mendoza, sentado en la tercera fila, palidecía visiblemente mientras los detalles de su red de corrupción eran expuestos públicamente. Los medios comenzaron a bombardear con preguntas. ¿Cómo era posible que un sistema tan corrupto hubiera permanecido oculto durante tanto tiempo? ¿Qué implicaciones tendría esta revelación para el sector energético mexicano? Rafael Molina, invitado especialmente al evento, se convirtió en el rostro humano de la lucha. Su testimonio sobre cómo las comunidades indígenas habían sido sistemáticamente marginadas añadió una dimensión emocional que ningún documento podría capturar. Hemos sido invisibles durante décadas, declaró Rafael, su voz curtida por años de resistencia, pero hoy, gracias a Sol Comunidad, nuestra voz se escucha en todo México. Las consecuencias fueron inmediatas. Dentro de las 24 horas siguientes, las redes sociales explotaron. El hashtag #Energía Justa se convirtió en tendencia nacional. Comunidades de todo el país comenzaron a organizarse, inspiradas por el ejemplo de San Miguel y el trabajo de María. Elena Gutiérrez, la inversionista inicial que ahora se había convertido en una aliada fundamental, utilizó sus contactos para amplificar el impacto de la revelación. Bufetes de abogados especializados en derecho corporativo y ambiental comenzaron a mostrar interés en el caso. Carlos Mendoza intentó contraatacar. Amenazas legales, comunicados de prensa desacreditando la investigación, intentos de manipulación mediática. Pero cada movimiento parecía hundirlo más en el fango de la corrupción que él mismo había ayudado a construir. El gobierno federal no pudo ignorar la situación. Una comisión especial fue formada para investigar las denuncias. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, presentando a Sol Comunidad como un ejemplo de innovación social y resistencia tecnológica. Para María, Diego y su equipo, los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Amenazas veladas, llamadas intimidatorias, intentos de hackeo a sus sistemas. Pero también llegaron mensajes de apoyo. Comunidades enteras ofrecían su respaldo, estudiantes de ingeniería los consideraban nuevos héroes nacionales. El proyecto piloto, originalmente planificado para 5 estados, ahora captaba la atención de todo el país. Universidades, organizaciones no gubernamentales, e incluso algunas empresas progresistas comenzaron a mostrar interés en replicar el modelo de Sol Comunidad. Rafael Molina jugó un papel crucial en esta nueva etapa.
Su experiencia y conexiones con las comunidades indígenas se convirtieron en un puente invaluable para expandir el proyecto. Comenzaron a diseñar un programa de capacitación que no solo llevaría energía solar a las comunidades, sino que también formaría a jóvenes locales en tecnologías renovables. Los costos personales de esta batalla fueron altos. Relaciones se rompieron, la presión psicológica era constante y el agotamiento amenazaba con consumirlos. Pero cada vez que dudaban, bastaba con recordar el impacto real en las comunidades: niños estudiando después del anochecer, familias con acceso a electricidad confiable, comunidades recuperando su dignidad. La batalla final se libraba ahora en múltiples frentes: tribunales, opinión pública, centros de investigación, comunidades rurales. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevas esperanzas. María miraba al horizonte de Sonora, ese mismo paisaje que la había inspirado años atrás. Ahora, ese horizonte no solo representaba un desierto árido, sino un territorio de posibilidades infinitas, un lienzo donde la innovación, la justicia y la esperanza podían pintarse con los colores brillantes de la transformación social. La revolución energética había comenzado. Y no había vuelta atrás. Almohadilla Nuevos Horizontes. 2 años después, el paisaje de México había cambiado de manera radical. No solo en términos geográficos o tecnológicos, sino en la esencia misma de cómo las comunidades rurales entendían su potencial y su futuro. Sol Comunidad ya no era un proyecto, era un movimiento. Más de 100 comunidades rurales habían sido transformadas, con acceso a energía limpia, renovable y asequible. Cada panel solar representaba más que una solución técnica, era un símbolo de esperanza, de resistencia, de dignidad recuperada. El Centro de Formación Tecnológica inaugurado en el corazón de Sonora se convirtió en un faro de inspiración. Jóvenes de comunidades indígenas de todo México llegaban para aprender, no solo sobre energía solar, sino sobre innovación, liderazgo y transformación social. María, ahora con 31 años, ya no era la joven ingeniera que había comenzado su viaje con un sueño aparentemente imposible. Se había convertido en un referente nacional e internacional en tecnologías de energía renovable y desarrollo comunitario. Sus conferencias en universidades, foros internacionales y eventos de innovación social eran seguidas con atención por académicos, empresarios y activistas de todo el mundo. Diego Ramírez había desarrollado un nuevo algoritmo que aumentaba la eficiencia de los paneles solares en un 35%. Este avance no solo mejoraba la capacidad energética de las comunidades, sino que reducía significativamente los costos de implementación. Universidades de todo el mundo comenzaron a estudiar su modelo de innovación tecnológica con enfoque social. Rafael Molina, el líder comunitario que inicialmente había sido el más escéptico, se había convertido en un aliado fundamental. Su experiencia y sabiduría tradicional se combinaban perfectamente con la innovación tecnológica de Sol Comunidad. Juntos habían desarrollado un modelo de implementación que respetaba profundamente las culturas y tradiciones de las comunidades indígenas. Carlos Mendoza, el ejecutivo que había intentado obstaculizar el proyecto, había sido procesado. Su red de corrupción fue completamente desmantelada, y varios de sus asociados en el sector energético enfrentaban investigaciones legales. Su caída se convirtió en un mensaje claro: la era de la manipulación energética había terminado. Elena Gutiérrez, la inversionista inicial que había visto el potencial cuando nadie más lo hacía, ahora era una socia estratégica fundamental. Su fondo de inversión en tecnologías verdes se había convertido en uno de los más importantes de Latinoamérica, con Sol Comunidad como proyecto insignia. El impacto iba mucho más allá de la energía. Las comunidades que habían recibido los sistemas solares experimentaron transformaciones sociales profundas. Tasas de alfabetización infantil aumentaron significativamente. Pequeños emprendimientos locales comenzaron a surgir. La migración hacia ciudades grandes se redujo. Los jóvenes comenzaron a ver sus comunidades como espacios de oportunidad. Un programa de becas establecido por Sol Comunidad permitía que jóvenes de comunidades rurales estudiaran ingeniería, con el compromiso de regresar y aplicar sus conocimientos en sus lugares de origen.
Esto garantizaba una transferencia de conocimientos continua y sostenible. La tecnología desarrollada por Sol Comunidad no solo era eficiente, sino adaptable. Habían creado paneles solares que podían funcionar en condiciones extremas, desde los áridos desiertos de Sonora hasta las húmedas selvas de Chiapas, desde las frías montañas de Chihuahua hasta las calurosas costas de Yucatán. Un estudio internacional reconoció el modelo de Sol Comunidad como una de las iniciativas más innovadoras en energía renovable y desarrollo social. Representantes de países de África, Asia y América Latina comenzaron a contactar a María para conocer más sobre su metodología. La relación entre María, Diego y Rafael se había convertido en algo más que una colaboración profesional. Eran una familia unida por un propósito común, que trascendía cualquier diferencia cultural o generacional. El gobierno mexicano, inicialmente reticente, ahora promocionaba el modelo de Sol Comunidad como un ejemplo de innovación nacional. Políticas públicas comenzaron a implementarse para facilitar la transición hacia energías renovables, inspiradas directamente en el trabajo de María y su equipo. En la sede de Sol Comunidad, un muro mostraba un mapa de México. Cada comunidad que había recibido su sistema solar era marcada con un punto brillante. Ya no eran solo puntos en un mapa, eran historias de transformación, de esperanza, de poder recuperado. María recordaba las palabras de su padre: el verdadero poder de cambio reside en la educación y la innovación. Ahora entendía completamente su significado. Mirando al horizonte de Sonora, ese mismo horizonte que la había inspirado años atrás, María sonreía. No era solo un sueño cumplido. Era el inicio de una revolución mucho más grande. Los paneles solares brillaban bajo el sol intenso, no como simples dispositivos tecnológicos, sino como faros de esperanza, símbolos de resistencia, testimonios de que el cambio es posible cuando la pasión, la integridad y la visión se unen. El viaje de María demostraba que un sueño, cuando está arraigado en la pasión, la innovación y el compromiso social, puede transformar no solo comunidades, sino países enteros. Y este era solo el beginning.